Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que es la fe y la ley. Oiga bien, lo que es la fe y la ley. Ya vimos lo que es la ley y la fe, pero en este día es primero la fe y después la ley. Recuerde que la ley fue dada 430 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta promesa, como dijimos, era como un testamento, no realmente como un pacto, porque un pacto es entre dos personas. Pero aquí Pablo realmente dice, él abogó vehementemente, o sea, con fuerza, en favor de la supremacía de la fe en relación de una persona para con Dios. Él enfatizó repetidas veces que la circuncisión no tenía ningún valor. Recuerden, la circuncisión era como señal de pacto también, pero no tenía ningún valor. Tampoco las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, no tienen ningún valor para la salvación. De tal manera que no es un requisito para la salvación. Para la salvación el requisito es la fe. Dice aquí entonces, dice, la ley no tiene absolutamente ningún valor. ¿Desechó Dios completamente la ley? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Realmente entonces Dios quita la ley, la elimina, la abroga o la anula, o la ley pierde su poder. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La fe entonces abolió la ley, desechó la ley. Veamos qué nos dice en el libro de, bueno, hay muchos pasajes que podemos leer. Entre ellos nos podemos encontrar con Romanos capítulo 3, donde nos dice realmente qué es lo que está pasando. Romanos 3, capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, Dios ha cumplido, ahora lo que toca de mi parte es obedecer lo que Él me ha pedido para que de esta manera yo, por medio de mis obras, muestre cuál es mi fe. Aquí mismo, en Romanos, en el capítulo 7, el versículo 7, dice así el apóstol San Pablo. Versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Recuerde cuando el apóstol Pablo está hablando de la ley, está hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero también está incluyendo allí lo que está escrito en Éxodo 20. Dios le dio los mandamientos al pueblo allá en el Sinaí. Ellos prometieron obedecer, hacer caso a lo que Dios dijo, y un poquito después ellos habían fracasado, habían fallado. O sea que los seres humanos no podemos cumplir nuestras promesas. Sin embargo, Dios sigue cumpliendo su promesa. Por lo tanto, la ley que Dios nos ha dado de alguna manera es para protegernos, para cuidarnos, para que nosotros no caigamos en transgresión, y de esa manera Él nos protege de todo aquello que pueda hacernos daño. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 17, del 17 al 20, son las palabras de Cristo, donde dice Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Me encanta este versículo 20, porque aquí está sellando las palabras de Cristo. Dice, miren, si ustedes fallan, si caen, si no cumplen los mandamientos son vigentes, están ahí los mandamientos, valen. No los vamos a anular, porque la fe no anula los mandamientos. Pero si caen y fallan y transgreden los mandamientos, entonces aquí dice claramente, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entonces no entrarán en el reino de los cielos. Recuerden que los fariseos cumplían la ley en todo su sentido. Ellos no caminaban ciertos pasos más allá para no transgredir la ley. Se vestían de cierta manera, comían de cierta manera, guardaban todos los rituales de la ley ceremonial, la ley de la salud, incluyendo la ley moral.
pero los escribas y fariseos estaban por encima de todos los demás. Pues déjenme decirle que aquí está diciendo un versículo de salvación. Si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas, que la de los fariseos, no puedes ser salvo. Y la pregunta es, ¿quién es tu justicia? ¿Quién es el que te salva a ti? ¿Un fariseo? ¿En la ley? ¿La ceremonia? ¿Los ritos? ¿La circuncisión? En ninguna manera. Es la fe. Pero la fe no invalida la ley. Más bien la confirma, como hemos leído. Aquí dice claramente, Pablo hace una exposición clara de lo que es la fe y la ley. ¿Está exaltando la fe a la expensas de la ley o hacia un lado de la ley? Claro que no. Luego dice, por la fe, ¿invalidamos la ley? No, claro que no. Aquí la palabra que está utilizando es una palabra, dice, catargeo, que se utiliza para definir, que dice que anular, perder, abolir o que pierde poder. La ley de alguna manera ha sido abolida realmente. Algunos enseñan que la ley ha sido abolida. Sin embargo, la ley está allí, que es como un espejo para mostrarnos dónde fallamos, pero no nos salva. Entonces la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda maldad, de todo pecado. La ley nos enseña, nos señala el pecado. Para eso está la ley, para llevarnos a Cristo. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Y claramente aquí lo dice. De tal manera que el Evangelio confirma la ley. La fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas a cumplir con la voluntad de Dios mediante una vida de obediencia a su ley. La fe verdadera, basada en el amor pleno por el Salvador, solo puede inducir a la obediencia. Por lo tanto, entonces, aunque la fe ocupa un gran lugar, no anula, no desecha los mandamientos, más bien los confirma. Porque recuerde una cosa, el pueblo de Israel recibió la ley y fue escrita en tablas de piedra. Pero ahora Dios dice, Jeremías 31, dice, escribiré mis leyes en su corazón, en su mente. Y ahora que usted está en el Espíritu, no hay ninguna condenación para usted, porque tiene la fe de Cristo. Y los méritos de Cristo le son imputados e impartidos para alcanzar la salvación. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección del día martes con el tema que es el propósito de la ley. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de la ley? Veamos qué nos dice la lección.